Si tú quieres ser un buen practicante y poder ayudar, tienes que saber hacer de todo. Tanto lo más puro y luminoso como lo más oscuro y embarrado. Claro. Al final, pues un amarre, la finalidad es atrapar a alguien y hacer que solo piense en ti, solo esté por ti, que sufra por ti si no está contigo, y es atarlo a ti. Ujú. Hicimos como una invocación a todos los espíritus relacionados con el amor. Ok. Y la otra chica es medium. Y de golpe se crea como una especie de silencio. Y esta chica, la que es medio, de golpe se gira hacia mí y dice, ya están aquí. Acá estamos de nuevo para otro día más de charlas brujiles esotéricas en Tres Cuervos Podcast. Chan, chan. Yo soy Cami, él es Jordi, y hoy vamos a hablar de un tema que pues nos encanta a los dos porque es básicamente lo que más nos gusta, lo que más sabemos. Y bueno, hoy vamos a hablar de brujerías. Correcto, correcto. Brujerías y magias y hechizos y rituales. Así que quédense y cuéntenos qué opinan, qué dudas tienen, si les interesa, qué es lo que saben, qué es lo que no sabían. Ya nos irán contando. Pero bueno, para arrancar hablando de este tema, yo creo que lo más fundamental es saber qué es la magia, ¿no? O sea, ¿qué es la magia Correcto. para vos? Para mí la magia sería como... A ver, ¿cómo lo explico? Es esa capacidad para alterar de manera sutil la energía con un fin. Por así podríamos decirlo, ¿qué es la magia? Desde mi prisma. Entonces... Sí, creo que esa sería como la definición más Y acertada o más acorde. sí, yo más o menos, es que lo dijiste súper claro y conciso, la verdad. O sea, yo creo lo mismo, es manipular las energías para conseguir objetivos que desees o para cambiar Exacto, algo a tu alrededor, cambiar algo en tu entorno o cambiar algo internamente también, ¿no? correcto. Porque la magia no solo se usa, no es Externa, para, no, claro, no es exacto. solo externa, sino que también pues para cambios internos. Y para vos, ¿cómo funciona, por ejemplo, los hechizos? ¿Cómo funcionan? Vale, claro, es que aquí habría que diferenciar varias cosas. Como hemos comentado, la magia es esa como capacidad, sería como el englobe, pero luego aquí tendríamos que diferenciar entre hechicería, brujería eh, o ritual, aunque principalmente entre hechicería y brujería. Bueno, contame. Em, que por un lado la hechicería sería como esa, no voy a decir habilidad porque no es una habilidad, bueno sí, pero no, esa ¿Práctica? práctica de lanzar un hechizo, por así decirlo, normalmente pues más ligado hacia una palabra, hacia un preparar algo y pues hechizas a alguien o hechizas a algo. Normalmente los hechizos tienen que ver con algo más físico. Puedes hechizar a una persona con una mirada, con un olor, eh, puedes hechizar a un objeto ungiéndolo con un aceite, con el tacto. Pero al final el lanzamiento de hechizos es a través de algo muy físico, de alguno de los sentidos. Ok, ajá. Cuando estás ahogando a alguien, cuando estás echando un mal de ojo, lo estás hechizando. Pero lo estás haciendo con la mirada. Ok, ok. Sí que es verdad que todo esto al final tiene que ir acompañado con la intención, Claro, porque eso iba a la decirte. intención no Ujú. es nada, en plan, un hechizo, un ritual o X no es nada sin la intención. Claro. Pero
eso sería como lo esencial en hechizar. Ajá. O la hechicería. Y luego estaría la brujería, que ya la brujería es más como un estilo de pensamiento y de vida, porque la brujería ya consiste más en traspasar el velo, Ok. en ir más allá, de manejarte con los espíritus, viajar en sueños. Al final, si te vas a la definición de una hechicera, es esta que practicaba y hechizaba y hacía cosas, pero una bruja era la que volaba con los espíritus, maldecía, se iba con el demonio. Claro, todo Entonces, esto desde una definición como más tradicional de lo que es la... claro, al final, de dónde vienen las palabras también nos hacen pensar de dónde viene la práctica, un poquito. Entonces, al final, la brujería se basa más eh, en esto, en atravesar este umbral, esta otredad, y la hechicería, pues, en algo más terrenal, aunque también tiene esa parte espiritual, pero al final estás haciendo algo más físico, entre comillas. Y el ritual, pues sería una práctica que podríamos encontrar dentro de las dos, porque al final dentro de una hechicera o una bruja pueden hacer eh, hechicería. Y bueno, y luego estaría la magia o la alta magia o los magos, Sí, que claro. aunque estuviera dentro de, en general, todo, pero al final pues sería más como un estudio, una Sí, es que práctica. los rituales yo los veo como que no son específicos de la brujería, ¿no? Como que podés Correcto. tener rituales cristianos, rituales, pues, La misa es celtas, un ritual. rituales... Exacto, exacto. Al final Ajá, rezas, realizas un sacrificio, que al final pues no deja de ser el vino y la hostia, no deja de ser la sangre y el cuerpo de Cristo, por lo tanto es un sacrificio que estáis consumiendo encima como como una manera de purificación, de limpiar los pecados, de limpiar lo malo. Entonces no deja de ser un ritual y una ceremonia ritualística. Y el cura y la claro, monja no deja de ser una especie de eh, brujo o bruja consagrado a esta deidad, o bueno, sacerdote al final es lo que son, pero no dejan de realizar rituales de limpieza, rituales de unión, rituales de purificación y de perdón. Eh, claro, entonces, aunque ellos no quieran verse así, no deja de ser eso. Y los salmos y las oraciones no deja de ser hechizos. claro. Un ritual es como un paso a paso con un, digamos, de cierta forma de tratar de manejar una intención, ¿no? O sea, en plan, Sí, para conseguir algo, ya sea comunicarse, o sea, en el cristianismo es más como comunicarse con Dios o pedir pues perdón o pedir milagros o pedir ayuda, ¿no? Y con esa intención pues es que se ponen las velas, se prende el incienso, se pone la figurita, se reza, se come, lo que decís vos, ¿no? Pero en un ritual en brujería, pues también es lo mismo, es seguir unos pasos que a vos ya te ponen en la mentalidad de estoy ahora accediendo a un entorno más sagrado, divino o mágico para conseguir algo con estas secuencias, para ¿no? mí un ritual es un teatro. Claro, claro, Es decir, tú puedes hacer las cosas sin un ritual, pero el ritual te hace estar en esa especie de... eh, si te preparan mentalmente y, exacto. y Te hace vas, estar en esa ajá, situación de, pues, ahora voy a hacer magia, estoy ahora en voy este a... punto, Ajá, entro. Te hace entrar mentalmente en estado más, pues, de trance claro, o lo que sea, porque te prepara un poco. claro. Pero al final puedes hacerlo sin Sí, necesidad sí, de... la magia o los hechizos o todo, bueno, los hechizos como decís vos, lo fundamental y la base de todo, de toda la magia siempre va a ser la intención.
Siempre, siempre. Este, ¿Vos crees que, como estábamos hablando recién de las brujas de una forma más tradicional, crees que en la actualidad para ser bruja tenés que hacer mal de ojo, hacerle daño a la gente? ¿Es inherentemente tipo ser malo, por así decirlo? Claro, aquí yo creo que hay también varios conceptos que aclarar. ¿Considero que una bruja necesita saber cómo echar mal de ojo o maldecir? Sí, necesitas saberlo. Eso no quiere decir que tú vayas por la calle echando mal de ojo a la gente. O que lo hagas en general. Exacto, en general. Pero, ¿cómo vas a poder quitar un mal de ojo si no sabes echarlo? Ok. O más bien cómo funciona. Claro, No, o que porque puedes, existe, ¿no? porque tú puedes saber cómo funciona algo, Mm. pero si no sabes ponerlo, no tienes por qué saber quitarlo, pero sabes cómo funciona. Claro. Es decir, yo sé cómo funciona el ADN, pero como no sé cómo en un laboratorio modificarlo, no sabría desmodificarlo, por así decirlo. Ok. Entonces, si tú por mucho que sepas cómo funciona algo, si no sabes cómo se hace, no lo vas a poder deshacer. Ok. Entonces, aquí está pues la otra cosa. Tenemos tendencia a confundir la oscuridad con la maldad. Y eso no es así. Que algo sea oscuro no quiere decir que sea malo. Si tú quieres ser una buena bruja, entre muchas comillas, si tú quieres ser un buen practicante y poder ayudar, tienes que saber hacer de todo. Tanto lo más puro y luminoso como lo más oscuro y embarrado. No puedes no puedes hacer un exorcismo, no puedes hacer una limpieza si no tienes una conexión con los espíritus. ¿Cómo vas a poder echar a un espíritu de un lugar si ni siquiera puedes notarlos, sentirlos o tener una mínima conexión con ello? Ya no te digo ser medium, pero pues tener esa como comunión con ellos, esa relación, entre comillas. No hace falta que seas amigo de ese espíritu en concreto, pero tienes relación con otros espíritus animales o vegetales o del entorno. Entonces, una bruja necesita saber de todo, saber hacer de todo para poder trabajar con lo otro. No puedes quitar un amarre si no sabes hacer un amarre. Vale. Y digamos, hay muchas formas de hacer, por ejemplo, amarres. En plan, Correcto, cada bruja tendrá su proceso y su ritual para hacerlo, ¿no? Pero en correcto. Y aquí también. la esencia siempre es como la misma, ¿no? La esencia del amarre. Porque Bueno, quiero decir, la finalidad claro, es la misma. claro, Al final, pues un amarre, la finalidad es atrapar a alguien y hacer que solo piense en ti, solo esté por ti, que sufra por ti si no está contigo, eh, y es atarlo a ti o a la persona que te lo haya pedido, en el claro, caso de que lo hagas para otra persona. claro, Eh, Aunque hay millones de maneras de hacerlo, cada religión, cada practicante, cada corriente espiritual, etcétera, tiene su propia manera de hacer. claro. Es que cuando conoces los fundamentos de cómo hacer magia, ya ahí lo adaptas a tu Correcto, práctica. ¿Vos cuáles crees que correcto. son, por ejemplo, las partes fundamentales de un ritual o de un hechizo? Cosas que tienen que tener todas sí o sí en común, ¿no? Creo que no hay nada que tengan que tener así en común, eh, pero bueno, en mi manera de ver las cosas, o para mí lo que me funciona a la hora de realizar un hechizo yo necesito que rime. Ok, ok, Tiene que ser poesía al final, para mí, un hechizo. ok. Sí, Eh, Porque al final, de esa manera, a mí me es más fácil aprendérmelo y me es más fácil como expresarlo, darle emoción. Es lo que hemos dicho, tiene que tener una intención. Si además tú esa intención la cargas con emocionalidad, claro. sale más. Es que es la Entonces, un hechizo, emocionalidad. exacto, un hechizo tiene que tener poesía desde mi punto de vista. Tiene que rimar,
Tiene que gustarme sonoramente. Ahora, no es Entonces, fundamental para que un hechizo funcione, pero en tu práctica, exacto. En mi claro. práctica, pues es mejor. Ajá. Por otro lado, en un ritual necesito que haya elementos que me recuerden a lo que voy a hacer. Tengan o no que ver. Pero si voy a hacer, pues, un amarre a alguien, pues cartas del tarot que me recuerden a las dos personas o a la pareja. Cosas, plantas que me recuerden a lo que voy a hacer también. Pues si es de limpieza al romero, por ejemplo. Elementos que me hagan entrar en comunión con lo que estoy haciendo. Y en mi caso, sobre todo cuando lo voy a hacer con más gente, necesito que sea total y completamente estético. Ok. Cuando lo hago solo, no. Cuando lo hago solo, puede ser una vela encima de la mesa y ya con eso me basta. Ya empiezo la ritualística, ya empiezo un té y con eso me apaño. Pero sí que es verdad que las veces que he hecho rituales con más gente, sí que necesito, o en general, necesitamos esta situación del psicodrama, de todo teatral, todo estético, que parece que vayamos a salir en una película de jóvenes y brujas a invocar a algo. ¿Por qué? Porque al final es muy fácil que cuando estás en grupo y vayas a decir algún ritual o hacer algo, entre el cringe. Ah, un poquito, sí, ¿no? Es muy fácil que entre. Y que entre las risas, las distracciones. Sí, Entonces, por mucho que ya vayas con la mentalidad de hacer, sí, pero es muy fácil que entre el elemento del claro. cringe. Tienen que Y estar todos en la un misma mínimo modalidad, concentrado. claro, porque es que Entonces, en un ritual así grupal, la intención es todavía más fuerte porque tenés a 4, 5, claro, 6 personas metiendo ahí exacto. toda su emoción, toda su intención, su energía. ¿Cómo fue ese ritual? Yo nunca hice ningún ritual grupal, nunca probé, Yo he entonces. hecho algunos, la verdad, con mis amigas principalmente. Eh, ¿Cómo es? Pues depende de lo que hagas también. A mí me gusta primero siempre comenzar con, pues, momentos de afinidad. No es parte del ritual, pero es parte del ritual. Pues compartir energía los unos con los otros, a través de dar y recibir con las manos. Algo más táctil también para entrar en eso, en esta situación. Prepararlo todo en conjuntos, encender las velas y ya pues empezar con la ritualística. Uno de los que más recuerdo, más cariño le tengo, fue con 3 amigas que quedamos en mi casa un fin de semana que estaba solo. Y hicimos una especie de endulzamiento. Ok. En ese momento, los 4 estábamos solteros. Y pues lo típico. Ay, ¿y qué es un endulzamiento así rapidito para la gente que no sepa? Un endulzamiento es endulzar una situación, por así decirlo. Tú te peleas con tu madre y no quieres estar a malas, pues puedes hacer un endulzamiento con tu madre o hacia tu madre para que la situación esté más dulce. No la estás obligando a nada, pero simplemente calmas el ambiente Ok, ok. Y para suavizar un poco. En cambio, el amarre, que sería como la otra parte, es atrapar a una persona, obligarla. Con un endulzamiento nunca vas a obligar a una persona a hacer algo que no quiera. claro, solo como que lo haces un poquito, te haces vos un poquito más atractivo de cierta forma, o la situación más amena, más Haces la agradable, situación ¿no? más agradable, exacto. La Ajá, haces más tranquila, más claro. extensa, más Porque un amarre ya fácil. es doblegar la voluntad de la otra persona, Exacto, correcto. que ya sabemos, ¿para qué vos querés que una persona te quiera obligada? O sea, Bueno, pero al bueno. final, algo que he aprendido como practicante de brujería es que yo no estoy aquí para juzgar. Escuchamos, pero no juzgamos. Entonces, no me sé la situación en la que tú estás pasando o lo que estás sintiendo. Yo siempre voy a recomendar que no hagas un amarre porque no es real. Pero, si tú me pides un amarre,
probablemente yo te lo haga. Ok. No tengo problema. Al final, también como desde mi paradigma no creo en esta especie de regla del 3x3 de la Wicca o esa especie de karma de la New Age. Como no creo en esto, no creo que me vaya a pasar nada por practicar X o Y. Claro, yo en verdad no es tanto que no lo haría por no sufrir las consecuencias, en plan por miedo de consecuencias, sino porque no es algo que esté dentro de mi ética, supongo. Es como no tengo ganas de yo estar metido en esta situación, quiero decir. Simplemente, así como no me quiero meter en problemas ajenos, pues yo no quiero problemas en esto, así que yo no me meto. Te paso a Jordi, acá mi contacto. Él Exacto. tranquilamente te puede hacer un amarre. Bueno, perdón, y contame, este ritual que hicieron de endulzamiento. Sí, la verdad es que fue bastante gracioso porque el hechizo también lo creamos juntos, lo que íbamos a decir durante el ritual, y fue bastante gracioso. Porque, bueno, una de mis amigas, que desde aquí le mando un beso, si alguna vez nos ve, Sheila, te quiero, es un espíritu muy libre y A ver. ese día no estaba nada bien, Oh. no se encontraba nada bien. Eh, y, y decía cosas sin sentido. Decía cosas sin sentido que nos hacía tanta gracia. Fue tan divertido toda la situación. Y luego otra de ellas, a otra que le mando un beso desde aquí, a Edurne, te quiero. Ella le encanta y de vez en cuando practica brujería, pero cuando ya aparecen los espíritus y cuando ya aparecen Ajá. cosas más turbias, se va la pata abajo. Es muy Fluffy Bunny. Yo la quiero, pero es muy Fluffy Bunny. ¿Qué pasa? Que, claro, nosotros cuando hicimos el ritual, pues como hicimos como una invocación a todos los espíritus relacionados con el amor. Ok. Claro. Y la otra chica, una de ellas, es medium. Entonces, preparamos un tanque de agua calentita, vamos echando las plantas mientras decimos el ritual, encendimos todas las velas, todas oscuras porque era de noche, que se quedaron a dormir a mi casa. Qué chulo. Y en eso que de golpe, como que acabamos todo lo que es en sí de repetir el ritual y echar las plantas y todo, y de golpe se crea como una especie de silencio. Y esta chica, la que es medio, de golpe se gira hacia mí y dice, ya están aquí. Y de golpe, te juro, estaba todo cerrado. Teníamos las ventanas cerradas porque aunque hacía calor, que era verano, como teníamos tantas velas, a mí me daba miedo que se saliera ardiendo algo y lo teníamos todo cerrado. Las velas empezaron a crecer y a vibrar de una manera y bueno, pues esta amiga que le das miedo a los espíritus le empezó a dar un ataque de risa del miedo. Sí. Pero bueno, estuvo muy bien. Fue una experiencia. Para mí es una de las mejores experiencias que he tenido haciendo rituales. Porque aparte de divertido, en el momento de estar, estuvimos todos como muy en ello. Sí, eso Y es. fue muy guay. Y esa es mi mejor experiencia. He tenido otras, pues, de que ya requerían pues pintura corporal con cenizas y aceite. Contame, o sea, yo quiero saber. ¿Cómo? Simplemente pues fue para una pequeña celebración, una pequeña, pues aproveché y dice, pues mira, es una celebración, vamos a hacer como una especie de purificación en casa de otra amiga. Nos desnudamos, nos quedamos en ropa interior, pero bueno, porque tampoco es el plan como Sí, son amigas, pero también había alguna que no era amiga. Entonces, bueno, claro. pues, a lo mejor quedarse en pelota, pues no. Pero bueno, nos quedamos en ropa interior. Yo había traído sal negra de bruja, que al final es sal con cenizas. Sí.
Y también un aceite ritualizado. Entonces lo que hice en un pequeño mortero fue mezclar la sal y el aceite hasta que el aceite había consumido todo el grano de la sal y se había teñido como de negro. Entonces metía los dedos y nos íbamos pintando el cuerpo, la cara. Cada uno iba haciendo pues así un poco de dibujos. No queda tan bien como las películas, ya os lo avanzo, pero bueno, es guay. Y luego simplemente pues estuvimos bailando y saltando. A falta de hogueras, pues pusimos como un grupo de velas, como interpretando Sí. esa hoguera. Y al final fue un poquito eso. El primero que hice fue más a través de la relajación, del endulzamiento. Y este otro de purificación fue más a través de la excitación. Ajá. Bailar, respiración agitada. Sí. Y es totalmente diferente. También tengo muy buen recuerdo de este, pero del otro más. Además, yo salí con pareja después de eso, así que Ah. O sea que sí. sí, funcionó, funcionó. Sí. Te iba a preguntar vos, bueno, es que una de las preguntas era ¿por qué crees que funcionan? Pero ya, para ir armando todos los pasos de un hechizo, ¿por qué crees que funcionan? Creo que funciona porque dentro de las cualidades que tenemos el ser humano, como he dicho al principio, tenemos esa capacidad de hacer magia. Esa capacidad de alterar un poco lo que nos rodea. De manera espiritual. Al final hemos perdido mucha conexión, entre muchas comillas, con el alma, con la época moderna. Mucha gente no cree en ella, que lo puedo entender, al final cada uno cree lo que quiera. Pero desde mi perspectiva como animista, que todo tiene alma, hemos perdido mucha conexión con ello. Entonces, creo que ahí también está el punto de la magia, en el alma o en las almas. Porque, bueno, según depende de la tradición, tenemos muchas almas, no una. Entonces, ahí es donde radica gran parte de la magia. En cómo llegamos, cómo tocamos y cómo movemos todo este mundo espiritual, todas estas almas. Cuando tú trabajas con plantas desde un punto de vista animista, tú tienes que tener un mínimo de relación con esa planta. Estás trabajando con el espíritu de la planta. Estás trabajando con el espíritu de la planta. Los principios activos los va a tener la planta. Claro. Eso es que los principios activos es así, es la química. Es que la materia es el reflejo de la energía. Pero al final, si tú quieres que esa planta haga un buen trabajo o un óptimo trabajo, tienes que tener conexión espiritual con ella. Pues con el romero, por ejemplo. Y aquí ya estaríamos en un tema de magia. No me gusta diferenciarlo por colores, pero de magia verde, digamos. Sí. Sobre mezclado con animismo. Sobre, bueno, ellos dividimos como, por ejemplo, el alma de el concepto planta, por ejemplo, el concepto romero. Todos los romeros tienen como la misma alma, pero luego cada individuo también tiene su propia alma, por así decirlo. Es como decir, el alma del bosque engloba todo el bosque, pero luego esa roca, ese río, ese árbol, ese conejo tiene su propia alma. Claro. Sería un poco así. Sí, lo entiendo. Dicho, explicado de manera rápida y sencilla. Sí, pero lo entiendo. Entonces creo que ahí es donde radica el que todo funcione en la magia. Claro, te iba a preguntar que para qué sirven las herramientas que uno usa, las velas, las plantas, pues los aceites, los olores, el incienso. Como te he dicho, Sí, de psicodrama. Para ayudar a la mente a... Sí que es verdad que al final luego todo tiene una función. Por ejemplo, las velas desprenden energía, pues accedes a esa energía para luego tú utilizar esa energía. Un aceite, pues depende de los principios activos que tenga y la relación que tenga con la planta. Pues si es un aceite que al ponértelo
tiene principios activos sedantes sí, sedantes, te va a relajar, no te va a dormir del todo, a no ser que tengas una dosis muy alta, pero te va a relajar, por lo tanto vas a entrar mucho más fácil en el punto este de meditación. Y de ahí puedes entrar más fácil pues, en un viaje astral, en un vuelo de bruja, en lo que sea. Más elementos. Luego ya los elementos más materiales como el caldero, la varita, el bastón, el ázame. Todo esto ya es total y completamente Personal, en plan, sí, ¿no? personal y más un canalizador para Ajá. si te cuesta. Pues es que me cuesta mucho hacer cortes de lazos. Coge el ázame y con eso creas el círculo, cortas el lazo, etcétera. Es que me cuesta mucho levantar protecciones. Coge el bastón, crea el círculo, levanta las protecciones. Es que me cuesta mucho lanzar hechizos. Coge el bastón, coge la varita y canalízalo a través de esa extensión. Lo mismo con el péndulo, las cartas. Todo esto al final son objetos que te ayudan a canalizar todo lo que quieras hacer. Pero en sí puede ser un trozo de madera, un trozo de cartón o Sí, un sí. trozo de metal. Hay gente que No trabaja tienen. también con fluidos corporales, con partes de Sí, animales, correcto, correcto. con... Al final el objeto no es lo esencial. Y muchas veces hay sustitutos de X objeto. Claro. Aquí también estaríamos hablando de pues un poquito de ley de semejanza. Algo que se Ajá. parece puede sustituir a algo. Ok. Y te iba a preguntar también, ¿cómo crees que afecta o crees que es esencial trabajar con espíritus o deidades a la hora de hacer un hechizo para que funcione? O para... A ver, con deidades es 0% necesario. La brujería y la religión no tienen por qué ir de la mano. Muchas veces lo van, pero no tiene por qué. Puedes ser practicante y no creyente. Pero sí que es verdad que el tema de los espíritus sí que lo considero bastante necesario. Pues, como he dicho antes, creo que es lo que hace este canal Ok, para que sucedan las cosas. Aunque sea tu propio espíritu. claro, claro. Entonces, puedes trabajar puedes hacer magia, hechicería sin trabajar con dioses y espíritus. Sí, puedes perfectamente. Normalmente los principiantes, si no se meten en nada muy tocho, o las fluffy bunnies o los fluffy bunnies, prácticamente no trabajan con espíritus ni dioses. O si trabajan con dioses, es con una mala interpretación de dioses, que en esto creo que hablaremos en otro podcast. Es porque es mucho, ¿no? Eh, En porque otro. ahí me voy a enervar y necesitaré como 3 tilas encima. Y bueno, la última pregunta, para cerrar por hoy, porque tengo un montón también de cosas para agregar, pero Yo también tenía preguntas, pero mejor ha dejarlo sido para así, en otro. plan, Sí, me y no me has encanta, dejado. me encanta, me encanta, me encanta. ¿Vos qué consejos les darías a alguien que quiere empezar en una práctica más pues tradicional, más terrenal, más animista? Vale, si quieres empezar en el animismo, ser consciente, bueno, al final es una creencia espiritual, entonces ser consciente de que todo tiene un alma y por lo tanto merece tu respeto. Eso no quiere decir que tengas que ir abrazando árboles. Que Da igual. este es un punto que también me parece como tú por la calle no vas abrazando a las personas que no conoces. ¿Qué te hace pensar que a ese roble que está a mitad de la montaña le apetece que tú, persona número 37, aparezcas y le des un abrazo? No. Basta. Háblale, acércate, como Pregúntale
pregúntale qué tal, si te parece bien que me siente ahí, que conversa un rato con él. Si quieres, al final es como tener una relación con otra persona, no sé. Yo no me acerco con alguien por la calle y le digo, hola, ¿quieres ser mi amigo? Y le doy un abrazo. Porque esa persona seguramente se me quede como, ¿qué coño estás haciendo? Entonces, Y es percibir es con la intuición, te das intuición, cuenta, correcto. exactamente, con la Decisión sí intuición. no. Ajá. Entonces, animismo, pues date cuenta de que todo tiene alma. No tiene por qué ser un ser vivo para tener alma. Los ríos, las rocas, las montañas, los espacios, incluso algunos objetos personales pueden llegar a tener alma. Eh, Eso en cuanto al animismo. En cuanto a la práctica de brujería, empieza. ¿Por dónde? Equivócate. No, ¿Por dónde equivócate, empiezo? empieza. En plan, para mí lo más esencial es que aprendas a protegerte y a limpiar. Pero sé que nadie lo va a hacer. Sé que todo el mundo va a empezar por lo mismo. Quiero que me quieran. Voy a hacer un ritual de amarre, de endulzamiento. Vas a empezar por eso. Porque necesitamos, como especie, necesitamos sentirnos queridos. Y necesitamos sentirnos pertenecientes a alguien o a algo. Entonces, yo recomendaría que empezaras por limpiar y proteger, pero sé que nadie me va a hacer caso. Entonces, mi consejo es, empieza por donde quieras, equivócate, cágala y aprende a solucionarlo. Ese es mi consejo. Es que si la gente pretende hacer una práctica mágica espiritual sin equivocarse, sin que les salga mal, sin que de golpe haya un espíritu en tu casa durante 3 semanas, sin que un hechizo no funcione o funcione demasiado bien, eh, y, y luego no sepas cómo quitarlo, es que al final es como todo, tienes que aprender a equivocarte y tienes que aprender a hacerlo mal y tienes que aprender a, a trabajar tus propios errores y hacer poco a poco las cosas bien. Si quieres un camino fácil, la brujería no es tu camino. No es fácil, no es rápido tampoco. No, siempre estás estudiando. ¿Algún libro que tengas ahí como que te venga a la mente para conocer Ey, algunas bases? sí, mira, y además los voy a enseñar que los tengo aquí. Prepárense, que se viene. Vamos allá. Vale. Vale, libros que recomiendo para empezar. En primer lugar, como he dicho, lo primero para mí es protegerse. Ok. Magia para protegerse y combatir los hechizos. No sé de quién. Bueno, pero es este. Después si lo encontrás lo Lo ponemos en ponemos. descripción. Todo lo pondremos en la esta de descripción, en la Sí. cajita de descripción. La bruja verde. De Arin Murphy Hisco. No sé, esta señora. Tiene varios libros. He leído otros, como La bruja de cristal por casa o no sé qué. Este está bien. Este para empezar está muy bien. Tiene cosas que a día de hoy ya no van conmigo. Pero como para Claro, empezar como una base a para... Ujú. trastear con plantas, a trastear con rituales y hechizos, está bien, es muy inocuo, no vas a encontrarte ninguna planta venenosa, ni nada muy subidito de tono. Este está bastante bien. Vale, después honra a nuestros ancestros. Esto, como he dicho, para mí el tema de los espíritus es importante. Esto también os lo digo, os lo podéis saltar. Lo otro sí que lo considero más necesario, pero Sí, sí esto te os lo podéis resuena. saltar. Pero si te resuena el tema de trabajar con ancestros, trabajar con espíritus, este está muy bien. Es muy interesante y es bastante para principiantes. No, en ningún momento vas a invocar a nada. Y luego de la famosísima y gran inteligente Alana, creo que no hay nada de brujería que no podamos meter a esta señora. Hacia mi bosque interior y hacia lo salvaje. No, en mi bosque interior y hacia lo salvaje. Sobre todo toda Alana. Creo que no hay nadie que no la conozca a día de hoy, pero
Igualmente recomiendo mucho sus libros, están muy bien. Y estos dos para empezar a trabajarse a uno mismo para entrar en la brujería o en la espiritualidad y para trabajar con el territorio, con los espíritus del territorio, plantas del territorio o cosas de estas, los considero bastante buenos. Para mí estos son como los esenciales, digamos, para como empezar. Habría muchos más, pero sí que es verdad que yo ya hay muchos de estos que Sí ya que no... requieren un poquito una base ya previa, ¿no? Bueno, no solo eso, que al final depende de cómo eh, acabas aprendiendo que pues a lo mejor no es lo mejor para empezar, por mucho que digan que sí, porque ya te están metiendo religión. Ok, claro. Entonces, sí que es verdad que pues muchos de estos, por ejemplo, el de la magia de protegerse, trabajan mucho con Hécate, pero en todo momento te dicen que pongas ahí el nombre que te dé la gana o que lo hagas con quien te dé la gana. Que pone ese nombre porque es con lo que ella trabaja, la escritora. Claro, Entonces, no te están imponiendo ninguna religión, ni ninguna sí, espiritualidad concreta. claro. Em, entonces, pues esos los he descartado. Genial. Pues sí que tengo ganas de leerlo porque si no lo conocía. De la magia de protección, porque no, Ah, mi práctica es un poquito distinta, pero sí. sí, Bueno, si te parece, lo vamos cerrando aquí sí, por hoy. ha estado bien. Ha estado muy bien. Las preguntas que yo tenía Para la próxima. para la próxima ha pasado muy rápido, también te digo. Y hay mucho más por decir también, hay un Sí, montón y me encanta porque, bueno, yo tenía también preparadas más preguntas, pero es mejor ir por temas más centrados, porque si no, correcto. nos tiramos acá hablando 3 horas y media y tampoco Sí, es. y exacto. Así que bueno, Entonces, gente, sí, eh, gracias por síganos. escucharnos. Gracias por escucharnos. Comenten, denle like. eh, comenten no sé. Un calderito. ¿Hay un calderito? No. Una No lo sé. plantita. Una bola de Una cristal, bola una de cristal. plantica. Sí, lo que queráis. Para saber que habéis llegado hasta el final. Sí. Y bueno, síganos en Y. nuestras redes. Tarot. Tres Cuervos Tarot en Instagram y en TikTok. Exacto. Y pues estén atentos para más episodios así Y nos porque... vemos el mes que viene Y nos con otro. vemos. Adiós. Adiós.